eso ayuda a la comprensión. Y utilizó palabras y lenguaje humano y frases y ejemplos humanos para hacernos más comprensible lo que nos estaba diciendo a nosotros los seres humanos. Doctora, me parece bien interesante esto que estás hablando porque como estamos explicando que vamos con la segunda parte de la exégesis, que es la parte espiritual. Porque uno muchas veces podría pensar, bueno, yo leo la Biblia y la estudio, pero si no hay el Espíritu Santo, no hay posibilidad. Pero también hay muchas personas creyentes en el Señor Jesucristo que tienen el Espíritu Santo, pero que no leen tampoco la Biblia. Entonces, no, el Espíritu Santo hará, se revelará y mostrará, pero nunca han leído la Biblia. Entonces, creo que también eso es bien importante recordar que aún siendo creyentes necesitamos leer la Biblia. Y aparte de leerla, pues estudiarla, meditarla, orar con el Señor. Pero es bien interesante saber esto porque yo sé y conozco que no debería ser así. Muchos creyentes que nunca han leído la Biblia. Y no la leen completa, sino que comienzan a sacar lo que ya hemos aprendido, que de un texto no se pueden sacar sus apartes, que de un texto hay que leerlo completo, de un texto literario. Y resulta que el Espíritu Santo decidió hablarnos, pero a través de un texto literario. Entonces, por eso es que hemos hablado. Muchas personas nos han preguntado, y por ahí vi en las redes se están burlando de que, entonces para comprender la Biblia tengo que saber el Sejis, tengo que saber hermenéutica, tengo que saber de figuras literarias, de hebreo, de griego, que no sé qué más, y se están burlando de eso. Esas personas que se están burlando no están entendiendo, están expresando su ignorancia, que para poder leer cualquier libro, cualquier texto que está en lenguaje literario, en lenguaje humano, es necesario no tener estas especialidades, ser licenciado y PhD en literatura, pero usted para leer una factura de la empresa de energía tiene que tener un mínimo de conocimiento, o sea, saber leer, o que alguien se la lea, o escuchar, porque usted quedaría sin conocimiento de lo que dice esa factura. Si usted no puede leer la factura o alguien leerle la factura de energía, usted que ni sabe qué es una factura de energía, ni cuánto va a pagar, ni dónde tiene que pagarlo, ni en qué fecha tiene que pagarlo por la mora. Muchas personas caen en mora porque no leen la factura y llegan allá a la empresa de energía, vengo a pagar la factura y dice, pero esta es la factura de hace 3 meses. Entonces, es que yo no la leí, yo no me fijé en la fecha de pago, entonces es importantísimo. Entonces no es motivo de burla de que el hecho de que el Espíritu Santo haya decidido por amor a nosotros hablarlos en lenguaje humano, en un texto literario escrito, que se tomó el trabajo de darnos unas palabras comprensibles, un texto comprensible, haya permitido la traducción de este texto a todas las lenguas, que nos llegue a cada una de las personas, está en audio, está en videos, en donde ninguno estamos con la excusa y no podemos estar con esta situación. Entonces tengo que ser un experto. No, usted hasta para pagar la factura de energía tiene que enfrentarse a la factura de energía en forma literaria, mínimo saber leer o alguien que se lo lea y usted comprender objetivamente que ahí dice una fecha límite de pago tal día sin mora, y que si a los 2 meses usted no ha pagado la factura, se la cortan y lo quedan sin servicio. Entonces es indispensable tener un mínimo de conocimiento de los textos escritos para cualquier texto, más este texto en que el autor es el Espíritu Santo y nos está hablando de cosas espirituales vitales para vitales para el ser humano y de cosas de Dios vitales para el ser humano. En cuanto a eso, doctora, pues me parece muy importante lo que acaban de expresar, porque eso básicamente es lo que hace uno, por ejemplo, yo que soy en la parte docente, cuando uno trata de transmitir un conocimiento o alguna información a sus estudiantes. Lo que está haciendo uno es entendiendo el contexto de esa persona que investigó algo, tratando de ponérselos a ellos en palabras de ellos comunes,
fáciles de entender para ellos en ese momento. Así pasa, creo que con el texto bíblico. ¿Y hizo el Espíritu Santo? Nos hizo a nosotros entendible para nosotros. Pero ese entendible tiene que ser que nosotros entendamos también las palabras que están ahí, ¿cierto? Porque si nos están hablando de un tema y las palabras no las conocemos, pues va a ser muy difícil que Él pueda hacer entendernos a nosotros ese tema. Aunque sea por revelación y a nivel espiritual, si no entendemos el lenguaje, es muy difícil. Va a ser difícil. Yo creo que imposible para el Espíritu Santo hacernos entender, no por culpa de Él, sino por culpa de nosotros, si no tenemos ese mínimo de conocimiento de lo que se está hablando y quién lo está hablando. Pero con esto igual yo animo a todos los oyentes que nos escuchan por primera vez o que están siempre en sintonía con nosotros, los animo a que lean el texto, o sea, no se llenen de susto, de temor, porque no sé todas estas cosas, porque no he entendido de pronto el curso, porque no entiendo las figuras, porque no he entendido lo que nos han explicado. Los animo a que lean el texto. Léanlo, que sé que el Espíritu Santo... Completo. Exacto, completo, en orden, no sacando así libritos por aparte, que yo sé que el Espíritu Santo les va a empezar a revelar en la medida que vayan leyendo, que vayan ahí leyendo, y el Espíritu Santo les va a ir mostrando muchas cosas. No, y es un ejercicio también como de lectura, es un ejercicio normal cuando uno quiere ejercitarse en algo, normalmente lo empieza a hacer y se va volviendo bueno en esa actividad. Con el ejemplo que daba Freddy y lo de la factura, hay que mirar también detrás la motivación, por ejemplo, de los que expiden la factura es aclarar, mostrar, incluso traen hasta los meses con cuadritos, cuánto te has consumido en meses pasados, aclara los vatios y los kilovatios, el consumo, pero si tú no entiendes por lo menos las medidas básicas del flujo de energía y todo este cuento, entonces va a quedar muy duro y por lo general mucha gente no hace los reclamos por eso, pero... La motivación, es la motivación detrás de quienes construyen esos textos, es que la gente aclare, pero hay unas necesidades básicas y es que la gente por lo menos entienda ciertos términos, ciertas palabras, el lenguaje. Asimismo veo la motivación del Espíritu Santo, en ningún momento ha sido enredar, en ningún momento ha sido como confundir, sino que la motivación del Espíritu Santo es muy clara y es que todo el mundo lo pueda comprender. Para eso se utilizó pues un lenguaje humano y hoy en día también tenemos muchas traducciones que nos permiten, y por ejemplo en lenguaje actual ya se ha pasado donde las palabras de pronto ayuda un poquito a comprender estas situaciones, pero sí es un ejercicio. Lo que dice Paula es que empecemos a leer y a ejercitar. Algunos invitados nos han propuesto que la empiezan a leer desde el Nuevo Testamento, ¿cierto? Por lo que se hace de pronto más entendible. Lo importante es que la empiece a leer, y si tiene dudas o preguntas, también quiero decir a los oyentes que nosotros como programa tenemos unas redes sociales. Esas redes sociales por allí también nos pueden visitar, incluso una página web. La página web es www.aprehendiendobiblia.com, con la H intermedia de aprender, aprehendiendobiblia.com, y nos agrega por el Twitter, por el Facebook como @biblia, @biblia, y también Aprendiendo Biblia, nuestra fanpage en el Facebook. Hágase seguidor, disfrute de todo el contenido y allí también nos puede escribir y preguntar diferentes situaciones. En el portal tenemos una zona de preguntas frecuentes, Paula, también muy interesante. Exactamente, les recuerdo también a las personas, a los oyentes que de pronto no tienen idea cómo manejar estas redes, le pueden decir a los hijos, a algún familiar, a un sobrino, que les muestre cómo pueden ingresar a Facebook, cómo pueden ingresar a Twitter para que sigan el programa. Por ejemplo, aquí la Radio Celestial también está implementando otra nueva opción, que es verlo por internet en YouTube. Se puede buscar en YouTube y pone la Radio Celestial y ahí nos pueden ver. Por ejemplo, en este momento nos pueden ver en vivo a los que estamos aquí en este máster. La Radio Celestial 104.1. A mí me gustaría que aclararan eso, cómo se conecta uno a estos programas y a esta emisora, porque muchas personas me han abordado, sintonicé la 104.1 y me salió otra cosa. Mientras ustedes estaban en el programa, escuché fue música y a otras personas hablando de otra cosa, y entonces me salió otro tema. Entonces sería bueno que le aclaráramos a los oyentes qué problema hay, por qué le sucede esto y por qué le salen otras personas hablando a la hora del programa,
hablando de otras cosas, escuchando música y todo lo demás, y muchas personas están confundidas cómo sintonizan realmente este programa. Pues yo podría decir una parte, como es una emisora cultural, llega hasta un cierto punto, o sea, el rango de cobertura es una parte. Por ejemplo, ya para comunitaria, comunitaria, para mi casa, por ejemplo, ya yo no alcanzo a escuchar la emisora en radio, sintonizándola en radio, porque yo vivo para la salida a Armenia. Entonces, a cierto punto ya yo no escucho en radio, pero la puedo escuchar por eso, por el computador, por internet en YouTube, por el celular en TuneIn Radio, porque efectivamente entra otra emisora y se escucha música de otra emisora. No sé si haya otra explicación a nivel técnico. No, básicamente las personas que escuchan por la radio, las que sintonizan 104.1, tiene que ver mucho con la cobertura. Hay partes donde no alcanza a cubrir la onda, entonces se mezclan diferentes diales y por eso escuchan música. Sin embargo, hay muchas posibilidades para que nos siga escuchando. Por ejemplo, por internet, en el TuneIn, los que descargan la aplicación en su celular, nos pueden buscar como Celestial Estéreo y aparece Celestial Estéreo Armenia, aparece Armenia, pero es esta emisora, TuneIn Radio, o también las personas que nos quieren en este momento ver en vivo, porque es una dinámica que tiene YouTube ahorita de transmitir en vivo lo que uno quiera transmitir y eso también queda grabado. Entonces, para las personas que nos quieran ver en vivo en este momento y nos avisan para nosotros volverle la mano por la camarita. Y saludarlos. Paul iba a saludar a varias personas. Entonces, nos buscan por YouTube, se meten a YouTube en su computador, en su celular, digitan en el buscador la radio Celestial 104.1 FM y por allí nos encuentra la radio Celestial 104.1 FM. Ahí va a decir señal en vivo. Después del programa va a quedar el programa grabado con el nombre y la fecha de hoy. También tenemos, por ejemplo, las personas que nos quieran escuchar por internet, por la página web www.laradiocelestial. Por allí hay una señal en vivo y también nos va a poder escuchar. Entonces, no hay excusa. Que antiguamente se me comunicaban Celestial 104.1, ahora tienen que colocar la radio. Aunque antiguamente tenían los oyentes asiduos a esta emisora, que son muchos, se cambió la razón social de comunicación. Entonces ahora es la radio Celestial 104.1. Eso, hacemos todas estas aclaraciones para que no haya excusa de no podernos sintonizar y escuchar, porque hoy en día hay muchas maneras. Entonces está las personas que se les está cruzando la señal y pueden entrar a internet para que también por allí, por este medio nos podamos. O sea, no hay excusa para que no aprendamos a leer el texto ni a comprenderlo, no hay excusa. Y además algo muy importante, a mí me escribía un oyente que lo importante es enfrentarnos al texto, porque si no, nunca tenemos la posibilidad de decir, no entiendo. Y esto me recuerda que es como cuando uno decide ir al gimnasio. Es muy duro, pero hay que tomar la decisión. Después de que uno la toma, va a la hora que sea y se somete al ejercicio. Así es también con la lectura de la Biblia. Uno pone muchas excusas, que me da sueño, apenas escojo el libro, me quedo dormido, es que me llama, me entra la llamada, me acuerdo de que tengo que hacer el almuerzo. Hay que enfrentarnos y tomar la decisión. Yo tengo como N años antes de Cristo está tomando la decisión de hacer ejercicio. Y nada, y no podía. Pero eso es una determinación. Ella tomó una determinación de no ir al gimnasio. No, el gimnasio no, de hacer ejercicio. Bueno. Porque no creo que tomaría nunca la decisión de ir al gimnasio. Es a nivel personal, pero sí de que tengo que hacer ejercicio. Los que me están viendo ahora ya han visto que estoy un pasadito de peso y de kilos, pero tengo que tomar el médico cabecera mía me insiste en que tengo que hacer ejercicios para bajar un poquito esto de la grasa, porque ya con los años o joven tener exceso de peso, de grasa es perjudicial para la salud. De la misma manera también animo a los oyentes a que tomen la decisión de enfrentarse al texto, de leerlo, no importa lo que pase, saquen el tiempo para leerlo. Y que tengan la disciplina, que conserven esa determinación y a través del tiempo. El que no tome la decisión como yo, de no haber tomado la decisión por años de no hacer ejercicio, es perjudicial para la salud. El que no tome la decisión de leer el texto bíblico con las herramientas que le estamos aportando aquí y con el acompañamiento y revelación del Espíritu Santo, es perjudicial para la salud, porque ahí el tema es vida y vida eterna. Entonces es muy perjudicial para la salud no aproximarnos a este texto objetivamente y creerle
porque le estamos creyendo al Espíritu Santo lo que está diciendo. Yo aprovecho y le doy un saludo a una persona, un nuevo oyente el día de hoy que nos está escuchando desde New Jersey, en Estados Unidos. Se llama Darío Espinosa, él es un tío mío que está allá hace más o menos, yo creo que va a cumplir un año y nos está escuchando por primera vez. Te mando un saludo, tío, un abrazo, muy contenta de que nos escuches y también lo animo para que empiece a leer el texto. Y para todos los oyentes que nos quieran reportar sintonía y que nos quieran escribir, 317-210-0419 es la línea en el WhatsApp, que allí es donde normalmente atendemos todas las dudas y preguntas, y también nos pueden decir por el streaming, por la Radio Celestial y por la página web de... Entonces ya hemos empezado y hemos hablado de lo importante del lenguaje humano, de la gramática, de lo literario, de las palabras del texto. Eso lo decidió el Espíritu Santo, no lo decidimos nosotros, lo decidió el Espíritu Santo en su amor, en su misericordia con el ser humano, le habló en términos humanos. Pero recuerden que le habló en términos humanos y lo que está escrito está sumergido en un contexto histórico, en un contexto regional, está en unas lenguas en hebreo, arameo y griego antiguo. Entonces está dirigido a unas personas de otro tiempo el lenguaje, pero no el contenido. Nosotros podemos asumir, extraer lo que está diciendo el Espíritu Santo usando estos lenguajes, usando estas palabras en su significado de ese tiempo, de esa región, de ese contexto, pero la palabra de Dios, la palabra del Espíritu Santo tiene tanto poder que actúa sobre nosotros usando estos lenguajes, estos contextos, estas palabras, y nos sigue diciendo a lo largo de los siglos. El Génesis se escribió hace mil años antes de Cristo, 1500 años antes de Cristo, pero nos es pertinente lo que nos dice el Espíritu Santo en este texto, en el lenguaje tan antiguo, en otro idioma como hebreo, en otro contexto en el Oriente, en otros siglos atrás, pero nos es pertinente a nosotros hoy en día, aunque lo haya expresado en ese contexto. Por eso es que tenemos que tener en cuenta lo que hicimos en el curso pasado, en las clases pasadas, de aprender ese contexto externo, de ese contexto de tiempo, de religión, de región, de palabras. Ese contexto es vital para poderle entender hoy al Espíritu Santo lo que está diciendo, que es permanente todo el tiempo. Y como él mismo expresó en uno de los apartes, expresó el mismo Señor Jesucristo cuando estuvo aquí, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Se van a cumplir las promesas del Señor Jesucristo, su segunda venida, su muerte y su resurrección. Nos las explicaron, nos las dijeron. Hay un testimonio escrito de lo que pasó en esa época, de lo que se habló en esa época, pero que es pertinente para nosotros hoy en día. Pero también estamos aquí en el segundo componente que está fundido. Nosotros para su estudio y comprensión lo hemos estudiado como por separado. Y estudiamos toda la parte humana, literaria, lingüística del texto. Pero ahora este segundo componente, su autor, que es el Espíritu Santo, es fundamental. No es de importancia, es determinante para el significado, porque está fundido. Su parte literaria, su parte humana está fundida a su parte espiritual divina. Y entonces ahora tenemos que juntarlo. En nuestro cerebro tenemos que juntarlo. Vamos a estudiar y estamos estudiando la parte espiritual divina, pero está fundida con la parte humana. No podemos hacerlo por separado. Para el estudio lo hicimos por separado, pero cuando estemos leyendo y enfrentándonos al texto, no lo podemos separar. Entonces vamos a leer en 1 Corintios 2:6, que el mismo texto nos está diciendo otro requisito que necesitamos, que está fundido con el texto. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habría crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo,
ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Entonces miren lo que nos está diciendo el texto. El texto nos está diciendo, el Espíritu Santo nos está diciendo que si el Espíritu Santo no está, no revela, no explica lo que está escrito en lenguaje humano, por mucho que sepamos de literatura, por mucho que sepamos de comprensión de un texto literario, de las palabras, o averiguamos el contexto externo, averiguamos el contexto interno y sabemos todo eso, que es necesario tenerlo. Pero si el Espíritu Santo no revela, si el Espíritu Santo no está ahí explicando, revelando, mostrando qué es lo que dice, no hay un solo significado. De ahí han salido tantas interpretaciones. Porque las personas lo leen y no, se lo leen con sentido, lo leen con conocimiento, investigan en los diccionarios en hebreo y griego y todo lo demás, pero lo que salen diciendo no procede del Espíritu Santo, aunque estén leyendo la Biblia, aunque estén explicando la Biblia, no procede del Espíritu Santo. Pero también hay el otro extremo. Los creyentes, como les decía ahora Paula, los creyentes en que el Señor Jesucristo, que tenemos el Espíritu Santo, descuidamos esa parte fundamental del texto. Entonces, no que el Espíritu Santo me lo reveló, no que el Espíritu Santo me dijo, no que el Espíritu Santo me mostró. Y cuando nosotros vamos a comparar eso y a enfrentar eso que le dijo el Espíritu Santo en una visión, a usted directamente, usted hablando al creyente, hablando con el Espíritu Santo o con el Señor Jesucristo, nos salen diciendo cosas que contradicen el texto, que contradicen lo que está escrito. Es imposible que el Espíritu Santo, que escribió e inspiró este texto, nos venga a decir a nivel personal, y la persona dice, no, a mí no me importa lo que diga la Biblia, a mí no, eso lo están ustedes interpretando, a mí lo que me importa es que yo tuve un encuentro con el Espíritu Santo, yo tuve un encuentro con el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo me explicó tal cosa, me dijo tal cosa. Ole, pero eso que estás diciendo contradice todo el texto, está contradiciendo el texto que inspiró el Espíritu Santo. No, es mentiroso el Espíritu Santo, no es un Dios de confusión y no vas a escribirnos una cosa y hablarnos de otra cosa por revelación a usted personalmente. Entonces, es imposible que suceda eso. Por eso tenemos que tener en cuenta las dos partes. Entonces, muchos creyentes en el Señor Jesucristo que tienen el Espíritu Santo salen, y discúlpenme la expresión, salen con unas barrabasadas de que el Espíritu Santo se los dijo. Y hay muchas doctrinas, religiones y personas que tienen todas unas doctrinas que contradicen el texto bíblico y que lo que han producido es confusión en todas las iglesias del Señor Jesucristo, en las personas, hasta inconversas, están confundidas por palabras de creyentes y que tranquilamente dicen que el Espíritu Santo les dijo, que el Espíritu Santo les anunció, que ellos están con la certeza que fue el Espíritu Santo que se los dijo, pero contradicen la palabra escrita. Entonces, ¿qué están diciendo del Espíritu Santo? Que es un mentiroso. Él no les va a revelar nada que contradiga, que un ángel del cielo. Recuerden que estuvimos leyendo en Gálatas, aún hasta si un ángel del cielo nos revela algo que nos contradiga y que contradiga lo que está escrito, inspirado por el Espíritu Santo, no procede de Dios. Ese ángel no es del cielo, ese ángel del mundo de las tinieblas, si fue que realmente un ángel les habló. En programas pasados, al principio, cuando arrancamos todas estas temáticas, hablamos de la inspiración. Ahorita estás mencionando una palabra que es revelación. Que es revelación.
Él inspiró las escrituras, ya hablamos de la inspiración. Él le introdujo, les sopló, pero no de soplar, sino que asimilaron los escritores lo que el Espíritu Santo estaba diciendo y estaba escribiendo. Y ellos escribieron lo que, no fue que les dictó, sino que les metió. Recuerden el ejemplo que les dimos de la bomba de caucho, de cuando yo inflo la bomba de caucho y ese aire que yo le metí a la bomba de caucho sale por la bomba, por la boca de la bomba, sale con olor a caucho, pero ese aire es mío. Aunque está saliendo porque yo se los inspiré, yo se los insuflé, yo se los metí. Y entonces sale por la boca de la bomba con olor a caucho, no sale con mi olor, pero sale, es mío ese aire, que salió de mí. Entonces, la palabra que está escrita, que fue escrita por hombres, salió del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se los metió. Pero ya la revelación es diferente. La revelación es el Espíritu Santo como mostrar, aclarar, hacer entender el único significado de lo que está escrito. Y el primer principio, que el Espíritu Santo cuando revela no contradice ni una sola palabra de lo que está escrito. Ni si usted quiere tener la certeza de que el Espíritu Santo le está mostrando, le está explicando, le está revelando, tiene que tener todo el contexto bíblico y que eso que le reveló el Espíritu Santo nunca va a contradecir lo que dice, ni lo va a meter en confusión, ni lo va a meter en dudas, sino que inmediatamente se las aclara, se las explica, se las revela. Entonces, revelación es aclarar, darle una luz, es mostrarle. Así como cuando revelamos antiguamente las fotografías, que del negativo, ahí estaba en el negativo la imagen, pero nosotros no la veíamos hasta que no la llevábamos a revelar. Y entonces en el almacén o en el técnico en revelación sacaba a la luz esa imagen, no cambiaba la imagen, no le añadía, si era de color amarillo, no la sacaba en verde ni en morado. Y ahora en Photoshop es que hacen eso. Pero en la revelación salía la imagen lo que era y salían los colores que eran. Si yo tenía un bendito barro, pues ahí salía el barro. Y si yo tenía la nariz torcida, salía la nariz torcida. No es que yo la empezaba. Y ahora, después de revelarla, la retocaban y me enderezaban la nariz. Pero eso ya es un retoque posterior, en donde ya no es revelación. Entonces, la mayoría de las personas vienen y tuercen. Ahí mismo Pedro está diciendo que algunas personas tuercen las escrituras por no tener en cuenta al Espíritu Santo. Entonces, aquí nos está diciendo el texto, el mismo Espíritu Santo, que Él es el que revela. No es por inteligencia, no es por astucia de nosotros, no es por lo que nosotros queramos que dice el Espíritu Santo y que nosotros queramos, no es por lo que practiquemos, no es lo porque nos enseñen otras personas. Tiene que haber la revelación del Espíritu Santo. Y lo primero para tener la certeza de que nos está revelando el Espíritu Santo, explicando, mostrando, sacando a la luz lo que dice ahí en lenguaje humano a nivel espiritual, es que no se contradice con el texto. O sea, es necesario las dos partes. Las dos partes. O sea, eso es como cuando uno, pues voy a poner aquí un caso académico también que le pasa a uno mucho. Es cuando va a presentar uno un examen y no estudiaste nada, ¿cierto? Y así te digan y te den las indicaciones los compañeros para tratar de ayudarte, no entiendes. Porque si no tienes ese contexto de la lectura inicial, no vas a entender lo que te trata de decir. Estoy aquí haciendo la analogía como si el compañero y a mí me pasó. de uno fuera el Espíritu Santo, ¿cierto? Obviamente. Pero pues no es, ¿cierto? Pero es más o menos como así sería la cosa. A mí me pasó hace muchos años cuando yo fui a estudiar a Bogotá, a la psicología. Entonces yo estudiaba y trabajaba y no alcancé a estar en varias clases. Entonces no tenía ni idea y llegué y hicieron un quiz, unas preguntas de rapidez de las clases anteriores. No tenía ni idea porque yo no había ido. Entonces yo llegué, le dije a mis compañeros, no, yo no voy a presentar este examen porque no tengo ni idea, no he tenido tiempo. Entonces ellos me dijeron, no, quédate, que nosotros te ayudamos. A mí no me gusta
y era cuando estaba en Conversa, pero a mí desde casa no enseñaron a este cuento de la mentira. Entonces hasta el día de hoy no me gusta, y más con el Señor, no me gusta el cuento de la mentira. Pero era fundamental que yo presentara ese examen y lo pasara, y más todavía que yo con el tiempo de que trabajaba y estudiaba. Entonces yo me presenté. Mis compañeras decidieron hacer trampa y meter el libro. Entonces, en las piernas, como a 4 o 5 nos dictaba la que tenía el libro. Los 4 o 5, incluyendo la que estaba leyendo, no había estudiado. Como me hizo recordar ahora Fred, no había estudiado. Y se puso aquí el libro entre las piernas. Y nosotros, pregunta 1, y ella leía. Y nosotros copiando igualito al dictado, copiando igualito. Y te pregunta 2, y tú, esta nos dictaba y nosotros todos copiando. Cuando nos entregaron los resultados, nos dice el profesor, tienen 1 todas. Y eso todo, porque estaban unos compañeros también, hombres. Y eso les estoy calificando mucho. Y nosotros dijimos, ¿pero por qué? Digo, el problema fue que se le cambió de hoja y ninguno de ustedes se dio cuenta. Nos leyó en otra hoja. ¿Dónde estaba la respuesta? Porque cuando venía el profesor, ella cerraba el libro y lo volvía a abrir. Y con esa tensión del examen, como ninguno de nosotros sabía la respuesta, ni el contenido, entonces estábamos seguros que ella nos estaba leyendo el libro, ni analizamos, no tenía elementos ni para analizar, y todos nosotros copiamos lo que esta nos dictaba del libro. Pero resulta que en este abrir y cerrar el libro, cada vez que venía el profesor, como no teníamos idea, nos leía de otra parte, de otra página. Entonces, todas las respuestas, el profesor tranquilamente se dio cuenta que nosotros estábamos copiando el libro, pero que se nos había embolatado la página, no nos habíamos dado cuenta de que se nos había embolatado la página. Entonces, por uno no, como dice, no saber y no conocer el texto de lo que dice el texto. Entonces, cuando a ustedes se les dé una revelación, tienen que ir a buscarlo al texto bíblico. Y sin el texto bíblico, por eso dice que tenemos la palabra profética escrita más segura. Entonces, si nosotros lo que nos dijo en visión, entre comillas, el Espíritu Santo, contradice algún versículo, alguna palabra del texto, no procede del Espíritu Santo. La dinámica es que el Espíritu Santo cuando revela o cuando va a revelar echa mano de lo que se ha leído. De lo que está escrito. Sí, o sea, uno tiene la intención de conocer lo que dice el texto, lo lee y entonces el Espíritu Santo echa mano de lo que uno ya ha leído, de lo que conoce. De lo que ya ha leído, de lo que él escribió. De lo que él escribió. O podría, no sé, pues podría darse también la dinámica al revés. O sea, que de pronto él revele y ya uno verifique, como decía la doctora. Tiene que verificar. Pues no sé si sea así o te haga. Sí, pero él no te va a revelar si tú no tienes conocimiento de lo que dice el texto. Pero hay otras... ¿Qué te va a revelar? Tiene que haber, para la revelación de una fotografía, tiene que estar la fotografía. Tiene que estar en negativo. Tiene que estar en negativo, porque ¿qué va a revelar si no está en negativo? Tiene que estar la fotografía y tiene que estar el negativo. Él va a revelar es el negativo. Entonces, él va a revelar, primero tiene que tener un conocimiento de lo escrito. Pero la revelación es como instantánea. O sea, hago la pregunta, ¿en la medida que yo voy leyendo todo lo que voy leyendo se me va revelando o es un proceso? No necesariamente. Entonces, eso sí, eso es por espacio, porque... La pregunta es que si esa revelación es instantánea, o sea, yo voy leyendo y él me va revelando todo, no. Es... Porque la palabra, la escritura, la palabra del Espíritu Santo tiene algo también diferente y único, que trata el mismo tema, pero cada vez que tú lo lees, tú lo estudias, te revela de esa misma palabra nuevas cosas. Es una revelación progresiva, va progresiva. Mucha gente me dice, es que yo ya me leí la Biblia, yo ya me la leí toda. Pues hubo una revelación inicial de A más B.
en una revelación inicial, pero si usted no la sigue leyendo, no la sigue estudiando, el Espíritu Santo no puede pasar al segundo escalón de revelarle algo más profundo. ¿Por qué? Se quedó ahí. Mi pregunta también, ¿por qué surge? Porque una oyente también nos escribe y nos dice, hola, y cuando uno lee y no entiende nada. Entonces, mi pregunta también era eso, porque muchas veces, cuando uno yo he leído la Biblia muchas veces, completa, continua, termino de leer y inclusive leo otras versiones, pero yo digo, oiga, eso yo nunca lo he leído, ¿dónde está eso que yo no lo he leído? Ahí me voy dando cuenta que de pronto no me ha sido revelado muchas cosas todavía. Entonces la oyente me dice, y cuando uno lee, pero no entiende. Primero hay que pasar, vamos a leer en 2 de Corintios. Vamos a leer en 2 de Corintios, que esto es vital. Ninguno se ha preguntado, está bien, revelación del Espíritu Santo, soy creyente, revelación del Señor Jesucristo, pero ¿realmente usted tiene el Espíritu Santo? Vamos a aprovechar. Usted tiene el Espíritu Santo, usted está partiendo de que lo tiene. Hay muchas personas que creen que toda persona que nace es hijo de Dios y tiene el Espíritu Santo. Ningún ser humano nace con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces hay que saber, que aquí también lo hemos explicado, cómo tengo yo el Espíritu Santo. Para que me revele, porque es del interior de nosotros. Desde el interior que el Espíritu Santo revela, no es desde afuera. Desde afuera, la labor que está haciendo el Espíritu Santo, desde afuera, el Espíritu Santo le está revelando es a los inconversos. Les está revelando su condición de pecador, no haciéndolos pecadores, sino revelándoles su condición de pecador, revelándoles quién es el Señor Jesucristo, la persona y la obra del Señor Jesucristo, y dándoles el creer para que se conviertan al Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo de afuera trabaja, revela, redarguye, pero al inconverso, a ninguna persona, para que conozca al Señor Jesucristo, para que se convierta al Señor Jesucristo. Ahorita que estábamos hablando de ese tema, me caía una duda frente a esa primera vez. O sea, cuando uno no conoce al Señor y pues no tiene la información como para que Él pueda revelar. Pero de alguna forma alguien tiene que poner la primera información. O sea, claro, tiene alguien. O una persona o él mismo la pondrá. No sé si sea la forma también. No, vamos a ver que nosotros en los programas pasados, eso no es tampoco así caído del cielo que tú te acostaste inconverso y amaneciste creyente. Es ante la predicación del Evangelio. Y del Evangelio bíblico, no el que usted te invente. Ante la predicación del Evangelio. Porque aquí hemos escuchado de que la salvación no es por obras, pero ahora se pierde por obras. ¿Cómo así? Eso es una contradicción. Si no la recibí por obra, porque ni me la gané, sino que me la regalaron. Si la recibí por la obra y la persona del Señor Jesucristo, por la acción del Espíritu Santo de yo creer ante la predicación del Evangelio, ¿no es? ¿Cómo la voy a perder? ¿Acaso me la gané? ¿Cómo yo la voy a embolatar? Si me la dio Dios y es de Dios y procede de Dios, ¿yo cómo la voy a embolatar? Y embolatar por obras. ¿Cómo yo la voy a embolatar? ¿Yo cómo voy a obligar a Dios que me salvó por Cristo, por la muerte y la resurrección de Jesucristo? Y entonces ahora el Señor Jesucristo, contradiciendo toda su palabra, viene y me dice, pero por obras te la quito. ¿Cuándo me la gané? ¿Con cuántas obras me la gané? Entonces, ahora ¿cómo es que me la va a quitar? Por mis obras. Me la va a quitar no por la acción del Señor Jesucristo, sino por mis obras. ¿Cómo es que me la va a quitar? Eso contradice toda la Escritura. Eso es imposible. O no es salvo, o no lo salvaron. No lo salvaron, ¿no es? Pero sí es salvo. Si el Señor lo salvó, no hay forma. Como yo se los digo a veces, para muchos será una mala noticia, pero no hay reversa. De lo que Dios hizo, no hay reversa. Él no se anda arrepintiendo de lo que hizo, ni arrepintiendo de sus promesas, ¿no es? Entonces, no podemos descolgar. El creyente que diga, yo no quiero más creer en el Señor Jesucristo, entonces va a descolgar de la cruz, de la resurrección, y todo eso lo va a reversar. No, el Señor Jesucristo ya murió, ya resucitó. No hay forma de destruir eso. Entonces, y no hay forma de destruir una revelación
y una conversión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que nos convirtió, fue el que nos dio el creer ante la predicación del Evangelio. Y eso es lo que vamos a leer aquí en 2 de Corintios, capítulo 3. ¿Qué versículo estamos? Aprovecho para saludar. Capítulo 3, 4, de 4 en adelante, como hasta el final del capítulo 3. Saludo a José Fernando Grajales, que nos ve por el YouTube, y a todos los oyentes que están conectados en este momento por este lado. Yo también mando un saludo a Maru o María May en Estados Unidos. Ella está conectada. Claro, Maru, está muchas conectada, saludes. Es una persona que conozco, muy querida, y que se haya conectado, me parece muy agradable, Maru, que nos estés escuchando. Un abrazo para ti. Y a un nuevo oyente, nos estaba escuchando, al señor Narciso, me mandó que estaba escuchándonos. Sí, es un abogado que conocimos en el evento, él ya era oyente, que conocimos en el evento del Parque Olaya. Exactamente, y a nuestros oyentes fieles, a Nayib en Italia y al señor Alcibiades, que siempre está ahí reportando sintonía. Por ahí también está Daniel Zapata, que siempre nos escucha también. Dijo ahorita que él entendía la revelación como una película cuando uno se la repite por segunda vez y que uno vuelve y ve cosas diferentes que no vio. Y a una oyente que siempre nos escucha, pero que no se reportó sintonía, a Juliana Muriel. Le mandamos un fuerte abrazo y gracias a todos los oyentes que nos escuchan todos los sábados. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 4, nos queda poco tiempo. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Eso es revelación. Es quitar el velo, entonces. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, mire que es una revelación progresiva, pero que esta revelación empieza es cuando se conviertan al Señor. El no convertido, que llamamos muchas veces inconverso, el no convertido por el Espíritu Santo al Señor, por una revelación inicial ante la predicación del Evangelio, nunca entenderá el único significado que tiene el texto bíblico. Por mucho que sepa de literatura, por mucho que sepa de lingüística, por mucho que sepa, use diccionarios y haga un estudio exhaustivo de lo que dice la letra. Y mire que dice que la letra mata, si no va acompañada por la revelación del Espíritu Santo, si no va acompañada por el poder del Espíritu Santo. Y eso comienza la revelación del texto bíblico cuando la persona se convierte al Señor Jesucristo y se le da como garantía, como sello, la vida, y se le da el Espíritu Santo. Desde su interior, al inconverso, el Espíritu Santo trabaja desde el exterior, redarguyéndolo de pecado y llevándolo a Cristo. Pero ya cuando está convertido al Señor Jesucristo por acción del Espíritu Santo, no por obras, entonces no por obras de la persona, sino por la obra del Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo se lo revela
al inconverso para convertirse al Señor Jesucristo, se le da el Espíritu Santo, recobra la vida. Recuerden que Dios es vida y está vivo, y no podemos entender la vida si estamos muertos. Por eso muchos de nosotros los creyentes en el Señor Jesucristo nacemos de nuevo, y al nacer de nuevo decimos, yo estudié psicología muerta en Bogotá. Yo no era creyente, era inconversa cuando yo estudié psicología en Bogotá. Pero la estudié y me gradué y trabajé. Pero ya con vida, ya en Cristo, estudié Derecho. Es muy diferente. Entonces yo digo, cuando estaba muerta estudié psicología. Y ahora que cuando estaba viva, estudié Derecho. Eso es muy diferente. Y fue muy diferente la experiencia que tuve estudiando. Y estudiando carreras de las universidades, pero fue muy diferente mi comprensión, mi vivencia cuando estuve muerta a ahora cuando estoy viva. Antes de terminar, me gustaría que recordáramos ese proceso que mencioné ahorita. Entonces, el inconverso, el Espíritu Santo, trabaja para que desde afuera, para que redarguir a ese inconverso, irle mostrando. Desde afuera, pero a través de alguien. Ante la predicación del Evangelio. A través de alguien. Luego, entonces, cuando la persona conoce al Señor Jesucristo, le presentan esa buena noticia que es el Señor Jesucristo hecho, como Dios hecho hombre, que murió en una cruz por los pecados, que resucitó, que va a volver, que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por ese regalo, esa gracia, esa acción del Señor Jesucristo por morir en esa cruz. Ya la persona, entonces, al tener a Cristo, ya se le quita el velo y empieza y recibe el Espíritu Santo, y ahí es cuando empieza la revelación, porque ya el Espíritu Santo trabaja entonces desde adentro, ya no desde afuera, sino desde adentro, porque ya lo tiene como sello de ese pacto que se cierra al creer en el Señor Jesucristo. Y con base en lo que decía Paula, que es progresivo, que así usted va leyendo y va entendiendo, yo lo asemejo también a una cosa, y es que depende de las experiencias que usted vaya teniendo. Porque cuando uno tiene alguna experiencia en particular y vuelve a leer lo mismo que había leído antes sin esa experiencia, entiende más allá, más profundo. Más allá. ¿Qué es lo que me pasó, por ejemplo, a mí ahorita que soy docente? Lo que estudié en la universidad, muchas cosas no las entendía, ahorita las estoy entendiendo muy fácil. Porque las estás enseñando. Y estás ahí sobre eso. Labor, exactamente. Claro. Y está sobre eso. Y otra ventaja que el texto dice que la palabra es viva. Es viva y eficaz. Antes de terminar el programa, me gustaría mucho aclarar que al principio habíamos comentado que la razón social de la emisora había cambiado por la radio celestial. Queremos aclarar que no es así, la razón social sigue siendo la misma, que es la Corporación Juan Valdés. Lo que cambió fue la radio celestial es para las redes sociales. O sea, ya no se encuentra en YouTube Celestial, sino el nombre comercial que tiene para encontrarse en las redes es la Radio Celestial para Facebook, YouTube, Instagram, pero la razón social sigue siendo la misma, Corporación Juan Valdés. El nombre ante el público. El nombre legal. Sí. El nombre legal, la razón social legal. Sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Listo, muy importante la aclaración. Se nos acabó el tiempo. A todos los oyentes, visiten www.aprendiendobiblia.com, visiten nuestras redes sociales. En el Facebook nos encuentra como Aprendiendo Biblia, y también en el Twitter @AP de aprender, AP Biblia, @APBiblia. Por allí nos puede consultar, preguntar, y esperamos que todos los oyentes hayan disfrutado del programa. Si tienen dudas y preguntas, nos escriben por allí. También el 317-210-0419. A todo el equipo de trabajo, a Freddy, muchas gracias, a la Radio Celestial, y a todos los oyentes, un excelente fin de semana. Que hay puente. Que hay puente y que lo disfruten mucho. Un abrazo para todos, que estén muy, muy bien. Muchas gracias. Acabas de escuchar Comprensión Objetiva de la Biblia. Si tienes dudas y preguntas, puedes agregarnos al 317-210-0419. Comprensión Objetiva de la Biblia. En la tierra cafetera, desde el corazón verde de Colombia, transmite Celestial Estéreo 104.1 HWK 66. Celestial Estéreo, la radio positiva.
En tiempo de comerciales, en minutos, más música. Escuche, hoy Aire Whirlpool está lanzando una super promoción. Realice mantenimiento a su lavadora o nevera de cualquier marca por tan solo 30,000 pesos y recibe un kit de aseo. Pregunte por el plan, separe con el 30% y el 50% de financiación en reparación. Trabajos totalmente garantizados. Llame ya al PBX 322-3041 y no te pierdas esta super promoción. 322-3041. En Sazón Costeña trabajamos para deleitar tu paladar. Ven y disfruta de la mejor comida del mar, cazuela de marisco, paella a la marinera, langosta en salsa marinera, ceviches, pescado en todas las presentaciones y mucho